Bienvenidos, jóvenes, a esta nueva discusión pregrabada correspondiente a la unidad 2, la guía de discusión 2 en su primera parte, con los temas teoría atómica, secciones 2.1 a 2.3. Comenzaremos viendo algunos contenidos, más bien repaso de algunos contenidos. El 2.1, la teoría atómica, el 2.2, la estructura del átomo, y el 2.3, número atómico, número de masa e isótopos, un pequeño repaso que nos servirá para poder desarrollar los ejercicios que están en la guía de discusión. Primero, recordemos que el átomo es una unidad básica referida a un elemento químico que puede intervenir en una combinación química. Es decir, es aquella unidad básica que se puede relacionar químicamente y formar estructuras con otros elementos para formar compuestos. El átomo está constituido por tres partículas básicas. En principio, el electrón, que se encuentra girando alrededor del núcleo y el cual posee una carga negativa. También tenemos lo que es el protón, que es una partícula que se encuentra en el núcleo junto con el neutrón. El protón, en esta figurita lo vemos de color rojo, aunque no necesariamente es rojo, ¿no? Y está cargado con una carga positiva, mientras que el neutrón, que ya mencionamos que se encuentra en el núcleo, es una partícula neutra, es decir, no tiene carga asociada, de ahí su nombre, ¿no? Neutrón. Entonces, el electrón y el protón en un átomo, ¿sí? Se cancelan, ¿vea? Porque por cada protón habrá un electrón, siempre y cuando estemos hablando de un átomo. Todos los átomos que existen se identifican por el número de protones y de neutrones que contienen en su núcleo. De ahí que utilizamos el número atómico, que muchas veces se representa por Z, y decimos que Z, número atómico, es el número de protones que existen en el núcleo del átomo. Z, número atómico. En un átomo decíamos que no hay una carga neta, por lo tanto el número de protones tendrá que ser igual al número de electrones. De aquí que este número Z, número atómico, también indica el número de electrones que están presentes en un átomo, siempre y cuando estemos hablando obviamente de un átomo. El número de masa, que se representa por A, es el número total de neutrones más protones que se encuentran en el en el núcleo de un átomo. Recuerden, número de masa, la suma de neutrones más protones en el núcleo del átomo. Entonces relacionamos con la figurita anterior y decimos que Z nos indica el número de protones. Pero Z también, recordamos, nos indica el número de electrones, porque decíamos que el número de protones más el número de electrones tienen que ser igual, porque el átomo en su totalidad es una partícula neutra, ¿sí? No hay cargas positivas ni negativas netas. Es decir, cuando sumamos electrones y protones, la carga nos da 0, la carga total, ¿sí? Entonces, Z es el número de protones y decíamos A, el número de masa, es la suma de protones y neutrones. Lo vemos bien claro en este diagrama, ¿sí? Formas de representar estos números. Bueno, tenemos cuando tenemos un símbolo, un elemento químico, ponemos su símbolo, ¿sí? Aquí es una X para indicar genéricamente un elemento. No es que haya un
un elemento que en realidad tenga una X como símbolo, ¿verdad? Bien, todos los elementos tienen ese símbolo químico y lo colocamos aquí. A la izquierda, en la esquina superior izquierda, ponemos el valor del número másico, que representamos como A y que decíamos que era la sumatoria del número atómico más neutrones, es decir, las partículas que se encuentran en el núcleo del átomo. Y a la izquierda, abajo, en la esquina inferior izquierda, ponemos lo que es el número atómico, es decir, el número de protones. Recuerden que también nos representa el número de electrones. Así es como simbolizamos estos números y los relacionamos con el elemento que en ese momento nos ocupe. También debemos de recordar que existen lo que son los llamados isótopos. Y un isótopo, vamos a decir, que se diferencia de un átomo normal precisamente en el número de neutrones que existen en el núcleo, ¿sí? Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones y electrones, pero no todos tienen la misma masa. Quiere decir que esa masa está relacionada directamente con los neutrones que existen, ¿sí? Quiere decir, los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico, pero no todos ellos tienen el mismo número de masa. Tienen el mismo número de protones y electrones, pero no el mismo número de neutrones, dicho de otra forma. Podemos ver un ejemplo aquí con el hidrógeno y sus isótopos. El hidrógeno tiene un protón, el hidrógeno que se encuentra mayormente en la naturaleza, el elemento al que se le ha denominado 1, tiene un protón en su núcleo y tiene un electrón girando alrededor de ese núcleo, ¿sí? Vean, tiene un número atómico 1 y tiene un número másico igual a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene neutrones, tiene únicamente un protón y un electrón. Número másico 1. Decíamos, esquina superior izquierda. Otro isótopo que se encuentra en la naturaleza del hidrógeno es el que se le conoce como deuterio, con un número másico de 2. ¿Qué significa número másico 2? Que tiene dos partículas en el núcleo, un protón, porque es hidrógeno, ¿verdad? Todos los elementos de la familia hidrógeno tienen un protón en el núcleo y tienen un electrón girando alrededor. Pero vean, el deuterio tiene un neutrón más un protón son 2, entonces el número de masa o número másico es 2, ¿sí? No todos los isótopos de todos los elementos tienen nombres propios, vea. El hidrógeno, pues sí, es quizás un caso especial. Bien, el hidrógeno como elemento también tiene otro isótopo, el cual se conoce como tritio, ¿sí? Si ustedes se fijan, decimos que todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones y electrones. Este que decimos que es un isótopo del hidrógeno, también tiene un protón en el núcleo y un electrón. ¿Qué es lo que cambia? El número de neutrones en el núcleo. Este tiene 2. Decíamos que el deuterio tenía 1 y el hidrógeno, algunos autores al hidrógeno con esta configuración de número másico 1 le llaman protio, ¿sí? Bien, entonces volvemos al tritio. Tiene 3 partículas en su núcleo, quiere decir que su número másico es 3. Por eso vemos aquí el símbolo hidrógeno, el número atómico 1 porque tiene un protón y 3 porque tiene 3 partículas en su núcleo, 2 neutrones y un protón, ¿sí? Recuerden, lo que identifica a cada elemento es el número de protones. Este átomo de tritio tiene un protón, el deuterio tiene un protón y el hidrógeno tiene un protón. Entonces todos son hidrógeno nada más que
son isótopos del hidrógeno. Y así, vea, para diferentes elementos, pues podemos encontrar diferentes isótopos, es decir, que van a tener el mismo número de protones en el núcleo, pero van a tener diferente número de neutrones. Otro isótopo muy conocido es el carbono. ¿Sí? Recuerden, los átomos de un mismo elemento con diferente masa se conocen como isótopos. Estos se distinguen escribiendo el número de masa junto al nombre o símbolo del elemento y el número másico junto al elemento también en la esquina superior izquierda. Vean, entonces tenemos el carbono 12. ¿Qué nos indica el carbono 12? Vemos que tenemos 6 protones, el número atómico me dice 6 protones en el núcleo, y si el número másico es 12, quiere decir que tenemos 6 protones, más 6 neutrones. ¿En dónde? En el núcleo, ¿sí? Haciendo un total de 12 para el número másico, ¿sí? Vemos aquí en la figurita representados en rojo, vean los protones, 2, 4, 6 protones y 2, 4, 6 neutrones en el núcleo del átomo de carbono. Vemos el carbono 13, que es otro isótopo. Vean que siempre es carbono porque el número atómico es el mismo, 6. Pero tiene un número másico de 7. ¿Qué quiere decir? Que en el núcleo del átomo existen 13 partículas. ¿Sí? De esas 13 partículas, 6 son protones y las restantes son neutrones. Quiere decir 13 menos 6, 7. 7 neutrones. Si volvemos a que los verdes en este esquemita representan neutrones, entonces lo vemos claramente como si estuviésemos viendo el núcleo del átomo, ¿sí? Mediante alguna tecnología de punta, vea, 2, 4, 6, 7 neutrones y 6 protones. Vamos al otro isótopo del carbono, que es el carbono 14. Algunos de ustedes habrán oído del carbono 14, que se utiliza, bueno, entre otras cosas, para datar materiales, o sea, de qué tiempo son, ¿sí? Bien, entonces tenemos, si ustedes se fijan en el esquemita aquí, en la figurita, tenemos carbono, el símbolo del elemento, tenemos como número atómico 6, es decir, tiene 6 protones, vea, igual que el carbono 13, igual que el carbono 12. Pero en la sección de número másico tiene 14. Quiere decir que en el núcleo tiene 14 partículas. 6 protones y la diferencia entre 14 menos 6 son neutrones. Lo vemos aquí, ve, 8 neutrones. Recuerden, los neutrones son el número de masa menos el número atómico. Y bueno, así podríamos tener más ejemplos, ¿sí? Bueno, sin embargo, pasamos a lo que son los ejercicios. En primer lugar, vamos a trabajar con un ejercicio que eminentemente es teórico. En el número 2 dice, señala las afirmaciones correctas. En el literal A, el número másico de un átomo es la suma del número de protones, neutrones y electrones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no? Bueno, unos segunditos para pensar mientras leemos los otros enunciados. En el B dice, todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de neutrones. ¿Será cierto o será falso? En el literal C, los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número atómico. Isótopo, ¿qué es un isótopo? Bueno, ya lo recordaremos. En el literal D, los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número másico. Y en el literal E, los isótopos de un elemento químico tienen distinto número de neutrones. Relacionemos estos literales con lo que acabamos de repasar o recordar.
Bien, la primera, decíamos, el primer literal nos dice, el número másico de un átomo es la suma del número de protones, neutrones y electrones. ¿Sí? El número másico, ¿qué es, señores? Recordamos el esquemita que vimos anteriormente. El número másico es la suma de los protones y los neutrones. ¿Sí? Quiere decir, no involucra electrones, porque ahí estaríamos haciendo una cuenta de más, vea, estaríamos sumando algo más. La definición del número másico nos dice que es la suma del número de protones, ¿sí? Más el número de neutrones. Quiere decir que esta afirmación es incorrecta, incorrecta, ¿sí? Alguien puede decir, mire, pero el número de electrones en un átomo es el mismo número de protones. Bien, si usted lo considera así, puede entonces decir que la suma de neutrones y electrones es el número másico en un átomo, ¿sí? Esto es importante que lo recuerden, en un átomo, ¿sí? Pero sumar protones, neutrones y electrones, eso es incorrecto cuando estamos hablando del número másico. La segunda afirmación es todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de neutrones y esto, señores, es completamente incorrecto, ¿sí? Esta afirmación es incorrecta, jóvenes. Señores y señoritas, ¿por qué? Bueno, recordemos nuestros ejemplos, vea, bueno, recordemos este del hidrógeno. Decíamos que siempre que tenga el mismo número de protones, pertenece al mismo elemento, pero en el núcleo puede tener diferente cantidad de neutrones, como este, vea, el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Quiere decir que mi afirmación me está diciendo que todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de neutrones. No, porque sabemos que existen los isótopos, que existen en la naturaleza. Entonces esto es definitivamente incorrecto. Sigamos con el literal C, en donde nos dice que los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico. Aquí nos dice que es correcta, pero pensemos, eso no es correcta. Sí, vean, es correcta. ¿Por qué? Porque el número atómico es el que define si ese átomo pertenece al elemento o no. Siempre y cuando el número atómico sea el mismo, entonces va a pertenecer a ese elemento. Recordemos que el número atómico lo que me está dando es el número de protones, ¿sí? El número de protones. Y ese número de protones es el que define la identidad de cada elemento. Por lo tanto, cuando afirmamos que los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número atómico, esa afirmación es completamente correcta. En el literal D nos dice que los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número másico. Recordemos que es el número másico. El número másico es la suma de las partículas en el núcleo del átomo, ¿sí? Y recordemos también que ese elemento puede tener diferentes números de partículas en el núcleo. Por lo tanto, desde aquí afirmamos que esta afirmación es incorrecta y lo reforzamos con uno de los ejemplos que vimos anteriormente. El número másico está definido en estas figuritas o en estas representaciones como el número que aparece a la izquierda superior del elemento. Vean, para el carbono tenemos el carbono 12, el carbono 13, el carbono 14. Quiere decir que en su núcleo tiene 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones. El carbono 13 tiene en el núcleo 6 protones y 7 neutrones. En el primer ejemplo, en el primer caso 6 neutrones, en el segundo 7 y en el tercer caso tiene 8 neutrones porque su número másico es 14, ¿sí? Entonces decimos que los isótopos de un elemento químico no tienen el mismo número másico, ¿sí? Por lo tanto, esta afirmación que dice que los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número másico es completamente incorrecta, jóvenes.
Vamos para el literal E, que nos dice que los isótopos de un elemento químico tienen distinto número de neutrones. Sí, vean, lo acabamos de ver con el ejemplo del carbono. Entonces decimos que esta afirmación es completamente correcta. Veamos otro ejemplo nuevo, no lo habíamos visto hasta ahorita, que se refiere al elemento litio. Vean, el número atómico es 3. ¿Qué nos indica 3? Que tiene 3 protones en el núcleo. Este de acá también tiene 3 protones en el núcleo. Y el tercero también, vea, tiene 3 protones en el núcleo. Pero vean, el número másico nos indica litio 6, litio 7 y litio 8. ¿Qué significa eso? El primero, litio 6, significa que tiene 3 protones y 3 neutrones, para que el número másico sea 6. Lo vemos aquí en la representación, 3 neutrones, ¿sí? ¿Y dónde quedan los electrones? Bueno, sabemos que tienen que ser 3 también, el mismo número de protones. Por acá lo vemos representado como unas bolitas rojas. En el litio 7 hay 3 protones en el núcleo y hay 7 partículas en total. Quiere decir que además de los 3 protones tienen que haber 4 neutrones. Y lo vemos acá también, vean. 4 bolitas que me representan neutrones, 4 neutrones. Y en el litio 8, igual ve, hay 3 protones en el núcleo, ¿sí? Y hay 8 partículas en el núcleo. Quiere decir que además de los 3 protones, deben haber 5 neutrones para que el número másico sea 8. Lo vemos en la representación, vean. 3 protones, 5 neutrones y 3 electrones, obviamente, que giran alrededor de ese núcleo. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Sí, los isótopos de un elemento químico tienen distinto número de neutrones. Bien, continuamos ahora con el ejercicio 3, en donde se nos pide completar el cuadro siguiente y los datos que nos dan pueden variar entre diferentes opciones. El nombre o el nombre del elemento o ion o su representación, el símbolo nuclear, su número atómico, recuerden, el número atómico es el número de protones en el núcleo. El número másico, es decir, la suma de protones más neutrones, el número de electrones, que en el caso de ser un átomo, es el mismo número atómico. En el caso de ser un ion, difiere según tenga carga, vea, positiva o negativa. Y el número de neutrones. Recuerden que el número de neutrones es el número de partículas en el núcleo. ¿Sí? No vamos a trabajar con todos ellos. Vamos a trabajar con el primero, vea, que nos dice que es sodio. Fíjense, el sodio. ¿Y cuál es el símbolo nuclear? No nos vamos a aprender todos los símbolos. Vea. A medida que empecemos a trabajar con la tabla periódica, con diferentes ejercicios, probablemente algunos son más comunes que otros y se nos queden, vea, nos relacionemos un poquito más con ese símbolo. Sin embargo, pues ahorita que estamos comenzando con el estudio de los elementos, lo que necesitamos es una herramienta básica para trabajar y es la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica, los elementos están ordenados por su número atómico. El que tiene un protón en el núcleo es el hidrógeno, ¿sí? Es el número 1, el que aparece primero en la tabla periódica. El que tiene 2 protones en el núcleo es el elemento helio. Está después del hidrógeno en la tabla periódica. Y así vea, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. ¿Sí? Así están agrupados hasta el número 118, que es el último elemento conocido, vea. ¿Sí? Entonces, en este caso del sodio, fíjense, bien importante que reconozca yo el número atómico, y con este número atómico me voy a la tabla periódica, ¿sí? Y busco el elemento 11. Vean, en la primera fila tenemos el hidrógeno y el helio. En la segunda fila, el litio y el berilio. Van por orden. 1,
2, 3, 4. ¿Cuál era el número atómico del sodio? Decíamos 11, el que nos dan en la tabla. Entonces, ubicamos acá el 11, ¿sí?, para el sodio. Vemos el símbolo y vemos el nombre en esta tablita periódica. Fíjense que en esta tablita periódica únicamente tengo el número atómico y lo tengo en la esquina superior izquierda. ¿Vea? No tengo otro dato más que ese nada más, ¿sí? Vemos que van consecutivos. ¿Vea? Después del sodio, que tiene 11, va el magnesio, que tiene 12, el aluminio, que tiene 13, y así sucesivamente decíamos. ¿Vea? ¿Sí? Bien, entonces, continuamos con nuestro ejercicio. Decimos que el símbolo nuclear es Na. ¿Por qué? Porque ese es el que encontramos en la tabla periódica, ¿verdad? Bien, acá, fíjense que este es el símbolo. Todavía no le hemos puesto ni el número de masa ni el número atómico, pero la tabla nos lo da, vea. El número atómico es 11 y el número másico es 23. Quiere decir que el símbolo nuclear, bueno, aquí está bien pequeño el espacio para ponerlo, sería el que nosotros vemos, perdón, este que nosotros vemos en el recuadro, ¿sí? Sodio a la izquierda, en la esquina superior izquierda, el 23, el número másico, nosotros sabemos que ahí tiene que ir el número másico, y en la esquina inferior izquierda, el número atómico, el 11. ¿Recuerdan ustedes qué significa el número atómico? Es el número de protones en el núcleo, y el número másico es el número de partículas, perdón, el número másico es el número de partículas en el núcleo, que suma protones más neutrones, ¿sí? Bien, entonces de aquí pues ya vamos más o menos dilucidando lo que necesitamos, ¿verdad?, para completar esta tabla. En principio, ¿cuál es el número de electrones? Bueno, sabemos que el número de electrones tiene que ser igual al número de protones. ¿Y el número de protones en dónde lo tengo? Bueno, la tablita nos lo da y sabemos que es el número atómico, porque un átomo, decíamos, tiene que ser neutro. Quiere decir que va a tener 11 cargas positivas en el caso del sodio, ¿sí? 11 cargas positivas, y va a tener 11 cargas negativas, número de electrones. Y el número de neutrones, jóvenes, ya sabemos, número de protones 11, número de electrones 11, y el número de neutrones. Bueno, tenemos la otra formulita. El número de neutrones es igual a ¿quién? El número másico, que lo hemos simbolizado con una A, menos Z, que es el número atómico. Lo tenemos en la tabla, vean, número másico 23 menos número atómico 11. Y eso es un total de 12. Quiere decir que este átomo de sodio tiene en su núcleo 11 protones y 12 neutrones, totalizando 23 partículas. Alrededor del núcleo giran 11 electrones. Y utilizando estas relacioncitas que hemos visto, estas dos ecuaciones, pues vamos a darle solución a toda la tabla. ¿Verdad? Nosotros vamos a escoger un par de ejemplos. Nos vamos a ir ahorita con el calcio, ¿sí? Tenemos que, según la tabla, el calcio, nos piden el símbolo nuclear, el número atómico, el número másico, nos dan el número de electrones y el número de neutrones, ¿sí? Bien, entonces, el número atómico, ¿cuál es el número atómico, señores? Decimos que, recordando, es el número de protones en el núcleo del átomo. ¿Y que es igual a qué cosa? Al número de electrones. Entonces, el número atómico es 20, igual al número de electrones. Ya casi terminamos esto. El número másico, entonces, ¿qué es? ¿Recuerdan qué es el número másico? Lo acabamos de decir. El número másico o el número de masa, que hemos utilizado una A para representarlo, es el número total de neutrones y protones en el núcleo de un átomo. Está relacionado con las partículas en el átomo. Quiere decir que el número de masa va a ser ¿quién? La suma de protones, número atómico,
más la suma de neutrones. ¿Cuánto sería, jóvenes? Esa sumatoria, 40, ¿sí? Para este caso son 40 protones más 20 protones más 20 neutrones, haciendo un total de 40 partículas en el núcleo de ese átomo, que en este caso es calcio. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es el símbolo nuclear del calcio? Igual, vean, nosotros hasta ahorita puede que no lo sepamos, pero ya completamos esta tablita en la columna donde pide el número atómico y sabemos que 20. Entonces nos vamos a la herramienta tabla periódica y vamos a buscar el elemento número 20. ¿Sí? El número atómico 20 para poder encontrar el símbolo con ayuda de la tabla periódica. Entonces, sabemos que en esta tabla periódica, bueno, en todas las tablas periódicas están ordenados de izquierda a derecha en orden ascendente de número atómico. Entonces vamos y buscamos el número 20 y vean, efectivamente es el calcio, ¿sí? Con su símbolo Ca. Es esta A, fíjense. No es otra tipografía de A, ¿verdad? Sino que es Ca. Esta es tipografía para el calcio. Entonces nos vamos a rellenar ese dato. Bien, nos vamos a rellenar con este dato nuestra tablita, ¿sí? Que es la que tenemos aquí, y ponemos Ca. En la esquina superior izquierda, ¿qué tendríamos que poner? El número másico, 40. Y en la esquina inferior izquierda, ¿qué tendríamos que poner? El número atómico, 20. ¿Sí? Quiere decir que tendríamos Ca a la izquierda arriba, 40, y a la izquierda abajo, 20. Y ese es el símbolo nuclear del calcio. Bien, el número, vamos ahora a hacer siempre el número 3. Ahorita nos vamos a saltar una línea, una fila, y nos vamos a la siguiente que es Cl1 menos. Cl1 menos. ¿Y qué es esto? No sabemos, ¿sí? No sabemos qué es esto. Solo sabemos que, fíjense, tiene Cl y tiene una carga negativa. Quiere decir que este no es un átomo, este es un ión. Tiene una carga neta negativa, ¿sí? Una carga neta negativa. Quiere decir que esto tiene protones y tiene neutrones y tiene electrones. 17 neutrones, ¿sí? Pero no sabemos cuántos electrones y sabemos que tiene uno de más, ¿verdad? Tiene uno de más respecto a los protones. O sea, tiene una carga negativa más. Bien, entonces, como no sabemos de qué es esto, de qué átomo es, bueno, alguno pues que ya se recuerde de sus clases de química, tal vez en el colegio o que alguna vez vio esto, tal vez puede decir inmediatamente, mire, ese es cloro. Pero si no lo sabemos, lo que tenemos que hacer es venirnos a la tabla periódica y empezar a ver todos los símbolos, vea. ¿Sí? En la tabla periódica tenemos elementos, vea, átomos, ¿sí? Pero lo que teníamos anteriormente, Cl1 menos, significa un ion de este átomo. Bien, entonces Cl lo venimos y lo buscamos en la tabla periódica y lo encontramos en la posición 17, ¿sí? Sabemos que entonces el átomo es cloro, el átomo sin carga, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que su número atómico es 17. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque lo venimos a ver aquí, ¿verdad? Lo descubrimos aquí en la tabla. Es decir, que ponemos ese 17 en el lugar del número atómico. 17, ¿qué me indica? Que tiene 17 protones, ¿sí? Que tiene 17 protones.
Bien, entonces con los datos que tengo de la tabla y con ese número 17 que fui a traer a la tabla periódica, ya puedo contestar cuánto es el número de masa, ¿verdad? O el número másico. Es el número total, recordemos, de neutrones y protones en el núcleo de un átomo. Quiere decir que si tenemos el número atómico 17 y tenemos el número de neutrones 17, el número másico va a ser la suma de 17 más 17. Esto es 34. ¿Sí? 34. Es el número másico de este ion, hasta ahorita, vea, basado en el cloro. ¿Sí? Entonces, fíjese que el ion recibe un nombre en este caso específico, es un cloruro. Pero cloruro porque está cargado aquí negativamente, tiene una carga, perdón, tiene una carga de más, que es negativa. ¿Vea? ¿De más qué? O sea, si son 17 cargas positivas y tiene una carga negativa de más, va a tener 17 más ¿cuánto? Más 1. ¿Sí? Este símbolo me está indicando que la partícula está cargada eléctricamente y que el número de electrones más protones no es 0, sino que es un positivo. Quiere decir un electrón más que los protones que lo forman. Quiere decir 17 más 1 son 18 electrones. Y ahí vemos que está desbalanceada la carga. Hay 17 cargas positivas y 18 cargas negativas. Hay una carga negativa extra. Por eso es que se convierte en ion con una carga negativa extra. ¿Sí? Cuando lo vemos como, como el recuadro a la derecha, es un átomo. Como cuando lo vemos acá con este número 1 negativo, es un ion. ¿Sí? Y los iones, recordemos, están cargados positiva o negativamente. En este caso, está cargado negativamente, un electrón extra, es decir, un electrón más que los protones presentes. Bien, el símbolo nuclear. Fíjense que, bueno, lo ponemos acá en este cuadro verdecito, porque no cabe, vea, pero si lo hacemos ahí con cuidadito, con lápiz, tal vez nos pueda quedar. Y aquí para visualizarlo mejor, el símbolo nuclear se va a referir al átomo, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, en el símbolo nuclear, lo que nosotros agregamos es, la información que agregamos es el número atómico, el número de protones, vea, ¿sí? En el núcleo, 17, y el número másico, que es el número de partículas que existen en el núcleo, 34 en total, vea, o sea, 17 protones y 17 neutrones. En el símbolo nuclear no incluimos lo que es el número de electrones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos 17 protones y 34 como número másico. 34, la suma de protones y neutrones. Bien, finalmente, la última pregunta a la que nos vamos a referir es la número 5. Recuerden, es de la primera parte de su guía de discusión y nos dice investigar para los isótopos de elementos como el yodo, cobalto, talio, fósforo, uranio y otros que pueda incluir las principales aplicaciones que actualmente se hacen de dichas especies, es decir, de esos isótopos, de los elementos de esos isótopos. Al inicio veíamos algunos ejemplos como los isótopos del hidrógeno, los isótopos del carbono, los isótopos del litio,
pero decíamos que no son los únicos, ¿verdad? Casi, porque no todos, pero casi todos los elementos tienen isótopos, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos el yodo, cobalto, talio, fósforo, uranio, ¿verdad? Se mencionan mucho en las aplicaciones. Vamos a ver nada más este ejemplo del uranio y ustedes pues investigan sobre los demás elementos que se mencionan aquí y otros que puedan encontrar. Bien, el uranio, para comenzar, tiene 3 isótopos naturales. El uranio que se conoce como 238, el uranio 235 y el uranio 234. El más común, por su abundancia en masa, es el uranio 238. ¿Y qué significa uranio 238? Ese es un número másico. Quiere decir que tiene 92 protones. ¿Cuál será entonces su número atómico? 92, vea. ¿Sí? Tiene 92 protones y tiene 146 neutrones en el núcleo de ese átomo. ¿Sí? Es el isótopo, decíamos, del uranio más común con una abundancia del entre 99.274 y 99.28% en masa. El uranio 235 tiene siempre 92 protones porque se trata del uranio, pero tiene 143 neutrones, ¿sí? En el núcleo de ese átomo. La abundancia del uranio 235 en la naturaleza, pues es mucho más baja que la del 238. Vean, anda entre 0.7111 a 0.7204 de porcentaje en masa en la naturaleza. Y tenemos otro que es el uranio 234. Si es de uranio, siempre tiene 92 protones en el núcleo, pero este tiene 142 neutrones, siempre en el núcleo, ¿verdad? Porque el número másico, decíamos, que nos indica las partículas, el número de partículas en el núcleo. Es muy escaso, ¿verdad? Veamos con un porcentaje de abundancia en la naturaleza pequeñísimo, mucho, mucho menos del 1%, 0.0054 a 0.0085% en masa, lo podemos encontrar en la naturaleza. Estos valores varían, vea, porque según diferentes autores y diferentes investigaciones, reportan esos valores, ¿sí? En diferentes lugares alrededor del mundo. Entonces, todos esos isótopos se pueden encontrar en la naturaleza, ¿sí? Vean que el símbolo químico, todos es U de uranio, todos tienen 92 el número de protones y tienen 234, 235 o 238 según el número de neutrones. Vemos la tablita como si fuese el ejercicio que acabamos de realizar. El número de protones nos lo indica el número Z, ve el número atómico, 92 en los 3 casos, ¿sí? El número de electrones, obviamente, también va a ser 92 porque estamos hablando de un átomo, no estamos hablando de un ion. Recuerden que un átomo es neutro, tiene el mismo número de partículas cargadas positivamente como partículas cargadas negativamente. Lo que lo diferencia a los 3 es el número de neutrones en el núcleo. 142 para el año 234, como acabamos de mencionar, 143 para el uranio 235, como lo dijimos anteriormente, y 146 para el uranio 238, como ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Bien, su abundancia, bueno, la que consideramos anteriormente también, y dicho esto, hacemos una pequeña investigación para ver en qué se utiliza. ¿Y qué significa hacer investigación? Bueno, empezamos a buscar en la red, en libros, empezamos a buscar información de expertos que trabajen con estos materiales, ¿verdad? Y en principio, para el uranio, la principal aplicación que tiene
es que es usado como combustible en reactores nucleares, ¿sí? Normalmente para la generación de energía eléctrica. Fíjense que el uranio es bombardeado, normalmente es el 235, es bombardeado con un neutrón. Bueno, esto se da en recipientes adecuados, vean, no es cualquier recipiente, es en recipiente adecuado bajo todos los cuidados y manejo de procesos de sus variables, presión, temperatura, materiales adecuados, etcétera, ¿vea? Pero básicamente lo que sucede es que se hace chocar un neutrón con el átomo de uranio 235. Entonces, cuando este neutrón se hace chocar con ese el núcleo, el átomo de uranio se fisiona, es decir, se parte en dos. Y cuando se rompen esos enlaces, perdón, no son enlaces, cuando se rompe ese núcleo, existen fuerzas importantes que se convierten en energía por separar ese núcleo del átomo de uranio. Entonces se produce una cantidad de energía fenomenal que es la que se utiliza precisamente como combustible, esta energía, ¿sí? Claro que tenemos también ciertos productos de fisión, vea. Cuando esto se parte, estamos diciendo que se fisiona, es decir, se separa en dos átomos o más, vea, ¿sí? De, obviamente, menor tamaño que el uranio 235. Bien, entonces vemos aquí un esquemita de cómo este uranio 235 es usado como combustible en reactores nucleares. Decíamos que viene una partícula que choca con el uranio, ¿sí? Lo desestabiliza, vea. Si es un neutrón, entonces vean, el número másico cambia de 235 a 236, pero esto no es estable en la naturaleza, vea. Entonces, cuando se hace chocar, se desestabiliza y llega un momento en que se rompe. En alguna de las reacciones se puede formar kriptón y bario, ¿sí? En otras reacciones, pues se produce polonio, se produce plutonio, etcétera, ¿vea? De acuerdo a cómo sean las condiciones del proceso, ¿sí? Además de esto también se producen ciertos neutrones libres, ¿vea? Quiere decir que donde usted tenga ese proceso de fisión nuclear, tiene que tener un gran control, vea, porque usted no puede dejar escapar estos neutrones, ¿sí? Entonces, esa fisión genera grandes cantidades de energía, decíamos, que son las que calientan el agua, ¿sí? En una central nuclear, vea. Esta agua caliente, bueno, viene el agua, ¿sí? Viene el agua que se calienta por esa liberación de energía de esta reacción química, se calienta y se convierte en vapor. Luego pasa a un ciclo normal de generación de potencia, pasa por unas turbinas, en donde estas turbinas se están moviendo a grandes velocidades, mueven un rotor que en un generador eléctrico es convertido en electricidad, ¿sí? Mientras que el agua, el vapor de agua, mueve el rotor y sale, ¿sí?, a un contenedor de agua, ya no está como vapor, sino que como agua, ¿sí? Se condensa lo último que pueda venir como vapor aquí y pasa por una bomba para volver a calentarse con la energía del reactor nuclear. Esto tiene que estar en una vasija, decíamos, que pueda contener esos neutrones y que además vea, soporte esas energías que se generan de la reacción de fisión. Bien, luego la generación eléctrica, pues ya vimos que es como en cualquier planta de potencia. Este es uno de los principales usos del uranio 235 en la actualidad. Otro, bueno, que también es una aplicación, es los principios de la bomba atómica, ¿verdad? En este caso se puede utilizar el uranio 235
y el uranio 239, perdón, 238, vea, ¿sí? Puede ser usado como en esta bomba que era más o menos de la época de la Segunda Guerra Mundial, vea. Y precisamente uno de los elementos que se utilizan es el uranio 238, decíamos, o el uranio 235. Bien, volviendo a la generación eléctrica, este es un mapa un poco que nos da la idea de los reactores que actualmente existen en el mundo que generan energía eléctrica a partir de una reacción nuclear. Básicamente, uranio, ¿verdad? Uranio que se fisiona. Vemos que, por ejemplo, aquí cerca en México existen dos, en lo que se llama la central nuclear de Laguna Verde. En Estados Unidos hay 104, en Canadá tenemos 18, y así alrededor del mundo. En Francia hay 58, ¿sí? En Japón, vean ustedes, hay 54 centrales nucleares. A nosotros esto se nos hace un poco extraño porque aquí en nuestro país no hay generación eléctrica a partir de reacciones nucleares, ¿verdad? Pero como vemos en este mapa, es usado pues alrededor del mundo. Bien, jóvenes, y con esto terminamos este repaso, esta pequeña discusión pregrabada, ¿vea? Para que ustedes puedan revisarla y les sirva de apoyo en el estudio de la unidad 2. Si ustedes tienen alguna consulta, si han quedado con alguna duda o quieren seguir trabajando en esto y necesitan algún apoyo, ustedes anoten sus preguntas y en las sesiones síncronas de discusión, ustedes con toda confianza pueden hacerlas al tutor que ustedes tengan asignado. Bien, les deseo muchos éxitos, jóvenes, y nos quedamos hasta aquí.